manteles y tapetes de tela reciclada. Las abuelas jamás desperdiciaban una tela. Sábanas viejas, cortinas manchadas o incluso delantales desgastados se convertían en preciosos manteles o tapetes. Con una aguja, hilo y paciencia, cosían a mano los bordes, les añadían encaje o crochet y muchas veces incluso los decoraban con pequeños bordados florales. Lo más hermoso era cómo un simple pedazo de tela pasaba de estar olvidado a darle vida a una mesa, una repisa o el respaldo de un sofá. Estos tapetes no eran solo decoración, eran historia, trabajo y amor sobre cada superficie. Platos en la pared. Las abuelas sabían que no se necesitaban cuadros caros para decorar una pared. En lugar de eso, seleccionaban con cuidado sus platos más bonitos. De esos con flores pintadas, escenas campestres o bordes dorados, y los colgaban como si fueran arte. A veces era un solo plato encima de la estufa. Otras veces una colección entera en forma circular o en línea sobre el comedor. Cada plato tenía un origen distinto. Uno de una boda, otro heredado, otro comprado en una feria. La pared se llenaba de carácter y lo mejor, sin gastar un centavo. Frascos de vidrio convertidos en decoración. ¿Tienes un frasco de mermelada vacío? Para la abuela era un tesoro. Los lavaba bien, les quitaba las etiquetas y con creatividad los transformaba. Un frasco alto se volvía florero para margaritas del jardín. Uno pequeño, portavelas romántico con una velita dentro. A veces los pintaba con cal blanco, otras les envolvía una cuerda rústica alrededor. También servían para guardar botones, hilos, canela, arroz pintado y mucho más. Cada frasco tenía su lugar, su uso, y se veía como parte intencional de la decoración. Cortinas de luz. Uno de los grandes secretos de las abuelas era cómo hacían que la casa se sintiera tan luminosa, sin lámparas modernas ni trucos costosos. La clave estaba en las cortinas. Usaban telas livianas, casi transparentes, generalmente blancas o crema, que dejaban entrar la luz del sol suavemente. Muchas veces las hacían ellas mismas con sábanas viejas, cortadas a medida y con un dobladillo simple. Así, cada habitación se llenaba de brillo natural, creando un ambiente fresco, cálido y lleno de vida. Sin duda, una de las formas más efectivas de embellecer sin invertir. Tazas rotas, tesoros nuevos. En lugar de desechar una taza rota o astillada, la abuela la miraba con ternura y pensaba, todavía sirve. Con un poco de tierra y una planta pequeña como menta o lavanda, la convertía en una macetita adorable. Si la parte de arriba estaba bien pero tenía una grieta, le ponía algodón dentro y la usaba como joyero para guardar anillos o botones. Otras veces la llenaba de cera derretida para hacer una vela artesanal. Una taza que parecía inútil pasaba a ser un detalle encantador sobre el tocador, la ventana o la cocina. Aromas caseros como decoración invisible. La decoración no solo se ve, también se huele. Las abuelas sabían que una casa debía oler tan bien como se veía. Por eso, colocaban a hervir en una ollita cáscaras de naranja, ramas de canela y algunos clavos de olor. Ese vapor perfumaba todo el hogar con una fragancia natural y reconfortante. También ponían bolsitas de tela con lavanda en los armarios y ramas de eucalipto en el baño. El olor no venía de sprays industriales, sino de la naturaleza y de recetas transmitidas de generación en generación. Un hogar con olor a canela siempre se siente más acogedor. Cajas de galletas para organizar y decorar. ¿Quién no recuerda esas cajas redondas de galletas danesas? Las abuelas las guardaban como si fueran cofres del tesoro. Dentro ponían agujas, cintas, fotografías, cartas de amor, hilos de colores. Y cuando no las usaban como organizadores, las colocaban en estantes como piezas decorativas. Algunas incluso las forraban con tela de flores, les pegaban etiquetas hechas a mano, o las apilaban para crear pequeños muebles improvisados. Cada caja guardaba más que cosas, guardaba recuerdos. Cojines con retazos.
Cuando una camisa se manchaba o un pantalón se rompía, no era basura. Era material para un nuevo cojín. Las abuelas cortaban las telas en cuadrados, las cosían juntas y creaban fundas de cojines tipo patchwork, llenas de color, textura y calor. Algunas incluso los bordaban con iniciales o flores, rellenaban con trapos limpios, algodón natural o incluso restos de otras telas. Y así, cada sofá o silla tenía su cojín personalizado, único y hecho con puro ingenio casero. Canastos de ropa como estantes. Cuando un canasto ya no servía para la ropa, encontraba otra función. Las abuelas los pintaban de blanco o colores suaves y los colgaban en la pared, transformándolos en estantes. Dentro ponían libros, flores secas, jabones artesanales o incluso toallas dobladas. Era una manera elegante de reutilizar algo grande que de otro modo estaría en la basura. Además, aportaba un aire rústico y de campo a cualquier habitación. Marcos hechos con cartón. ¿Querías un marco para una foto especial, pero no había madera? No importaba, la abuela tomaba un cartón resistente, lo recortaba con forma de marco, lo decoraba con papel de regalo viejo, tela, botones o incluso flores secas. A veces pintaba el borde con témperas o lo forraba con cinta. El resultado era un marco artesanal, hecho a mano, que no tenía nada que envidiarle a uno comprado. Lo importante no era el material, sino la intención de enmarcar un recuerdo valioso. Plantas en botellas, para la abuela. Las plantas no eran decoración, eran parte de la familia. No necesitaba comprar macetas modernas ni sofisticadas. Ella guardaba botellas de vidrio de refrescos, jugos o vino, y las transformaba en recipientes llenos de vida. Algunas las usaba enteras y les colocaba esquejes en agua, ramas de potos, albahaca, romero o incluso flores silvestres del jardín. Otras veces cortaba la botella por la mitad y las usaba como maceta de tierra. Las alineaba en la ventana, en el patio o en la cocina. Y ahí estaban, creciendo felices, como si supieran que estaban en un lugar lleno de amor. Palitos de canela como ambientador. La abuela sabía que no hacía falta gastar en aromatizantes artificiales. Tomaba unos cuantos palitos de canela, los ataba con una cinta bonita y los colocaba en lugares estratégicos. La entrada, el baño, la mesita de noche. El aroma era suave, natural y persistente. Con el calor del sol o del vapor del baño, el olor se intensificaba, llenando todo el ambiente de una fragancia acogedora. A veces le añadía una ramita de lavanda o unas hojas secas de naranjo. Así su casa siempre olía a hogar, sin químicos ni enchufes. Relojes viejos como arte. Un reloj que ya no marcaba la hora no era basura, era memoria. La abuela los colgaba como si fueran piezas de arte. A veces los rodeaba de flores secas, de fotografías antiguas, o los ponía en una repisa con libros y velas. Cada tic-tac detenido contaba una historia, de cumpleaños pasados, de cenas en familia, de días tranquilos. Al ver ese reloj colgado, uno no pensaba en el tiempo perdido, sino en el tiempo vivido. Libros antiguos para decorar estantes. Muchos libros viejos con tapas desgastadas o páginas amarillentas no se leían, pero tampoco se desechaban. Se apilaban con cuidado en estantes, sobre mesitas o cerca de una lámpara. A veces la abuela los ataba con cuerda rústica o les ponía encima una vela, una taza o una flor seca. Era una forma de decir que el conocimiento, la historia y la belleza no pasan de moda, aunque nadie los abriera. Su sola presencia decoraba con elegancia silenciosa. Cortinas de retales, la costura, era una herramienta mágica en manos de la abuela. Con todos esos retales que le sobraban, de camisas viejas, sábanas rotas, telas que alguien le regalaba, creaba cortinas únicas. Cada retal tenía un color, una textura, un recuerdo. Al unirlos, creaba una sinfonía de colores que alegraba cualquier espacio. La cocina, el baño, un rincón del lavadero.
Eran cortinas alegres, distintas y cargadas de historias. No hacían falta metros de tela nueva, hacían falta ganas de transformar lo simple en algo especial. Sillas diferentes, mesa perfecta. La abuela no necesitaba un juego de comedor uniforme. Tenía sillas de distintos estilos, colores y tamaños. Pero cada una tenía su propio cojín hecho a mano. Algunos eran de flores, otros de cuadros, otros bordados. La mesa, aunque modesta, era el centro del hogar. Y alrededor, esas sillas diversas hacían que todos se sintieran bienvenidos. Porque en casa de la abuela, lo importante no era la combinación perfecta, sino la calidez que se compartía en cada comida. Hojas secas como decoración de temporada. Cuando llegaba el otoño, la abuela no necesitaba comprar adornos estacionales. Salía al jardín o al parque con una bolsa y recogía hojas caídas con formas bonitas, colores rojizos, dorados, marrones. Las ponía en bandejas, entre libros, en frascos o incluso en marcos de fotos. Algunas las pintaba con pintura dorada o las rociaba con un poco de perfume. Así creaba centros de mesa naturales, ecológicos y encantadores. Todo con lo que la naturaleza regalaba. Latas decoradas, las latas de café, leche en polvo o conservas no terminaban en la basura. Las lavaba bien, las pintaba con colores suaves o las forraba con tela de flores o cuadros. Luego las usaba como floreros, portautensilios, lapiceros o incluso macetas. Algunas las colgaba de la pared con alambre, otras las ponía sobre repisas. Eran objetos humildes que, con un poco de creatividad, se volvían útiles y decorativos. Y además, reciclaban con estilo. Bordados en todos lados para la abuela. Cada superficie era una oportunidad para bordar. Servilletas, manteles, fundas de almohadas, cortinas. Todos llevaban pequeñas flores, iniciales o símbolos. No eran bordados profesionales, pero sí hechos con paciencia y cariño. A veces bordaba el nombre de un nieto, una mariposa, una cruz, un corazón. Y aunque los hilos se fueran gastando con el tiempo, esos bordados seguían contando historias, día tras día. Cuelgaollas de madera reciclada. En la cocina, la funcionalidad también era belleza. Con una tabla vieja y algunos clavos, la abuela creaba un cuelgaollas rústico. Colgaba ahí sus ollas favoritas, esas con años de uso y fondo marcado por mil guisos. Se veían como piezas de arte doméstico. Algunas veces le añadía una ramita de romero seco, otras veces una cuchara de madera antigua. Y así, lo cotidiano se convertía en decoración, y la cocina en el corazón cálido del hogar, tapas de frascos como marcos para la abuela. Hasta la tapa de un frasco tenía valor. Las tapas grandes, como las de café o mayonesa, se convertían en originales marcos para fotos. Cortaba la imagen justo del tamaño del círculo, la colocaba con cuidado, y a veces añadía un fondo de tela o papel de colores. Luego, con una cuerda rústica o un lazo de cinta vieja, las colgaba en la pared, en la cocina o en el dormitorio. Podían ser fotos de sus hijos, de su boda, de un paisaje querido. Era como tener una galería de recuerdos flotando con alma casera, simple y absolutamente única. Revisteros con cajas de frutas. Esas cajas de madera que traían manzanas o naranjas del mercado nunca iban a la basura. La abuela las limpiaba bien, las lijaba y las pintaba de blanco, celeste o barniz claro. Luego las apilaba en forma de estantes bajos o las ponía de lado para crear revisteros, zapateros o hasta casilleros para los juguetes de los nietos, con una mantita encima. Incluso se volvían mesitas auxiliares. Era una decoración rústica, económica y tan útil que no necesitaba más. Y lo mejor, cada caja era diferente. Espejos con marco de ramas. La creatividad de la abuela también venía del jardín. Cuando quería renovar un espejo viejo o crear un marco nuevo, salía a recoger ramas secas de formas interesantes. Las limpiaba, las acomodaba alrededor del espejo
y con pegamento caliente les daba forma de marco artístico. A veces les añadía flores secas, hojas o un toque de pintura blanca. El resultado era natural, rústico y lleno de carácter. Cada espejo se volvía un pequeño rincón mágico, como traído de un bosque encantado. Velas en tazas viejas. Una taza agrietada o sin par nunca se tiraba. La abuela derretía restos de velas usadas, las vertía con cuidado dentro de la taza, colocaba una mecha de hilo encerado y creaba una vela totalmente nueva. Algunas veces agregaba esencia natural de vainilla o cáscara de naranja para dar aroma. Estas velas eran perfectas para cenas especiales, noches tranquilas o incluso para decorar el baño. Cada taza vela tenía su estilo, su historia y su llama cálida encendiendo el alma del hogar. Sábanas como fundas. Cuando una sábana ya estaba muy gastada o manchada en el centro, la abuela no la tiraba, cortaba las partes útiles y las transformaba en fundas para almohadas, cojines, colchones o incluso como cubre sofás improvisados. A veces les bordaba un borde, otras veces simplemente las dejaba limpias y bien planchadas. Estas fundas daban una sensación de frescura y limpieza, que se sentía apenas uno entraba en la habitación. Además, como eran telas suaves por el uso, se sentían como una caricia al tacto. Cintas y encajes para renovar canastas colgantes. Las canastas tejidas que antes servían para guardar pan, frutas o hilos, encontraban un segundo propósito colgadas del techo o de las paredes. Les colocaba plantas, flores secas, jabones artesanales o frutas de temporada. Algunas las decoraba con cintas o encajes, otras las dejaba tal como estaban, rústicas y con alma. Estas canastas no solo organizaban, daban textura, movimiento y ese toque de calidez que solo los objetos colgados con intención pueden ofrecer. Marcos con ramas secas. Si no había un marco de madera, la abuela miraba al suelo del jardín. Con ramas caídas, armaba estructuras sencillas pero hermosas. Las unía con hilo o pegamento caliente y colgaba de ellas fotos con pinzas pequeñas, dibujos de los nietos o postales antiguas. A veces las envolvía con un poco de yute o cuerda rústica para darles un acabado más firme. Era como tener una galería natural dentro de casa, en donde cada rama contaba su propia historia. Cortinas decoradas a mano. Para la abuela, una cortina blanca no debía ser aburrida. Con botones sueltos, trocitos de cinta o incluso pintura casera, les daba un toque personal. Hacía formas de flores, corazones o simplemente puntitos de colores. Si tenía más tiempo, cosía pequeños retales con formas de mariposa o pajaritos. Así, cada cortina era única, alegre y expresiva. No importaba si estaban hechas con una sábana vieja, lo importante era que llevaban su huella. Trapos de cocina como decoración. En la cocina de la abuela, los trapos no solo limpiaban, eran parte del alma del lugar. Cada uno tenía algo bordado, una flor sencilla, una gallina colorida, una palabra como felicidad o hogar. Los colgaba en ganchos visibles, como si fueran pequeñas obras de arte doméstico. Algunos incluso tenían puntillas tejidas a crochet en los bordes. Cambiaban con las estaciones, con los estados de ánimo, o simplemente con el paso de los años. Y cada uno tenía historia. Marcos de puerta pintados. Cambiar una puerta entera era costoso, pero pintar sus marcos era casi gratis. La abuela tomaba un pincel y con pintura sobrante hacía pequeños detalles florales, líneas coloridas o simples patrones geométricos. Algunas veces los pintaba de un color alegre como azul celeste o verde menta. Así, los pasillos cobraban vida, las entradas se volvían acogedoras y la casa respiraba creatividad sin necesidad de reformas caras. Cajas de cartón decoradas. Incluso las cajas de zapatos que muchos tiran sin pensar, eran oro puro para la abuela. Las forraba con papel bonito, con tela reciclada o incluso con recortes de revistas. Algunas las pintaba con témpera y les ponía etiquetas escritas a mano. Las usaba para guardar hilos,
fotos, recetas, cartas o botones. También servían como organizadores en los armarios, o incluso como joyeros improvisados. Una caja bien decorada no solo guarda cosas, adorna el espacio. Botellas de perfume vacías. Cuando se acababa el perfume, el frasco no se iba a la basura. Era demasiado bonito para eso. La abuela lo colocaba en una repisa del baño o en la mesita del dormitorio, como pieza decorativa. A veces lo rellenaba con agua y flores secas, otras con aceites esenciales que ella misma preparaba. El reflejo del vidrio, los colores suaves y el aroma residual del perfume hacían de cada botella un adorno elegante, porque hasta lo más pequeño tenía lugar en su universo decorativo. Lámparas con toques personales. Una lámpara vieja nunca era motivo de vergüenza para la abuela. Era una oportunidad para reinventar. Si la pantalla estaba rota o descolorida, la cambiaba por una tela que le gustara. Puede que de una camisa vieja o una cortina en desuso. A veces le añadía botones, encajes o incluso puntadas decorativas hechas a mano. De noche, esa luz no solo iluminaba, contaba una historia. Cada lámpara tenía personalidad, como si también fuera parte de la familia. Candelabros caseros. Una simple tabla de madera, algunos clavos bien colocados y velas recicladas. Y ya tenías un candelabro rústico digno de revista. La abuela colgaba estos candelabros sobre la mesa del comedor o los usaba como centro de mesa para cenas especiales. Algunas veces los adornaba con ramas secas, lazos de yute o flores silvestres. El ambiente que creaban no venía de la electricidad, sino del encanto de lo hecho a mano, con alma. Espejos pequeños para ampliar luz. La abuela conocía un truco de diseño que hasta los decoradores modernos admiran. Usar espejos estratégicamente para multiplicar la luz. Colocaba espejos pequeños frente a ventanas, en esquinas oscuras o en pasillos estrechos. El reflejo del sol creaba la ilusión de un espacio más grande, más brillante. Y además, estos espejos siempre tenían marcos intervenidos con pintura, flores secas o encajes, haciendo que fueran tanto útiles como bellos. Luces navideñas todo el año. Las pequeñas luces navideñas no se guardaban hasta diciembre. La abuela las usaba todo el año para crear ambientes cálidos y encantadores. Las enrollaba en repisas, cabeceras de cama, marcos de cuadros o incluso en botellas de vidrio. De noche, esas lucecitas titilantes transformaban cualquier rincón en un refugio mágico, como si cada día pudiera ser Navidad. Porque ella entendía que la calidez no depende del calendario, sino del corazón. Sombras con encaje. Colocar un trozo de encaje sobre una lámpara era un gesto tan simple, pero el resultado, fascinante. La luz se filtraba a través de los dibujos del encaje, proyectando sombras delicadas en la pared o el techo. Era como tener una obra de arte efímera hecha de hilo y luz. En esas noches tranquilas, sentarse bajo esa lámpara era como estar dentro de un cuento. Cuadros con frases bordadas. Nada de frases impresas o compradas. La abuela bordaba a mano palabras como bienvenido, hogar dulce hogar, o el nombre de algún nieto. Las enmarcaba con orgullo y las colgaba en la entrada, en la cocina o en el dormitorio. Eran mensajes tejidos con paciencia, puntos y cariño. Cada letra era una caricia visual que le daba identidad única al hogar. Esencias naturales caseras. Con retazos de tela y hierbas del jardín, la abuela hacía pequeños sachets perfumados. Los llenaba con lavanda, menta, romero o eucalipto y los ponía en cajones, armarios o incluso bajo la almohada. Al abrir un cajón o acostarse por la noche, el aroma envolvía el momento en tranquilidad. No solo era decoración, era bienestar natural, hecho en casa. Cortinas decoradas con botones. Los botones sueltos, de esos que se guardaban por si acaso, encontraban su lugar en las cortinas. La abuela los cosía de forma decorativa, formando líneas, flores o simplemente al azar. Al caer la luz, brillaban como cuentas discretas.
Era un detalle mínimo, pero esos pequeños gestos eran los que hacían su casa especial, diferente, con alma. Frutas como decoración. Un plato de naranjas, limones o manzanas en la mesa de la cocina no era solo para comer, era color, frescura y energía. Las frutas daban alegría visual, llenaban el ambiente de aromas naturales y, además, siempre estaban al alcance para un bocado saludable. Nada más simple y nada más hermoso. Álbumes de fotos a la vista. Los álbumes de fotos no estaban escondidos en un armario. Vivían sobre la mesa del salón, adornados con cintas, flores secas o encaje. Los invitados los hojeaban. Los nietos los revisaban una y otra vez. Eran parte de la decoración, sí, pero también parte de la conversación, del recuerdo y del amor compartido. El alma de la casa. Lo hecho con amor. Y llegamos al truco más importante de todos. El único que no se compra, no se enseña, no se imita, el amor. Porque cada arreglo, cada costura, cada objeto reciclado y reinventado llevaba el sello invisible del cariño. La abuela no decoraba para presumir, lo hacía para acoger, para cuidar, para decir sin palabras, aquí hay hogar. Y ese, queridos amigos, es el secreto que realmente hace brillar una casa, aunque no se gaste un centavo.